Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta que, bueno, ya sois fieles de nuestras actividades. Sabéis que es la primera actividad oficial pues, de la temporada de Casa Árabe aquí en Córdoba. Esperábamos a que las calores se pasaran un poco, pero vamos, como aquí no hay remedio, pues ya está. Nos volvemos a ver ya a finales de octubre, pero bueno, con esas temperaturas. Pues estamos aquí para esta primera actividad de la temporada y esta primera conferencia del ciclo que hemos organizado para este otoño sobre la Mezquita Aljama de Córdoba. Nos acompaña esta noche Susana Calvo Capilla, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que es, pues, como comentaba, la primera conferenciante de este ciclo de 3 conferencias, que, bueno, tenéis ahí el folleto para los que quieran saber cuál van a ser las siguientes ponencias. Nos acompaña esta noche el embajador Miguel Ángel de Frutos, que es un nuevo fichaje de Casa Árabe en Madrid, es nuestro asesor para asuntos internacionales, y también quiero agradecer la presencia de don Manuel Nieto Cumplido, canónigo y archivero de la catedral, que pues, nos hace el honor de acompañarnos esta noche y que sabemos que tenía muchas ganas de estar aquí con nosotros. Pues estamos inaugurando este ciclo con la conferencia sobre la Mezquita de Córdoba y la herencia del Califato Omeya de Damasco, mitos y realidades. Para esta temática, pues la especialista con la que tenemos el placer de contar es Susana Calvo Capilla, profesora titular del Departamento de Historia de Arte Medieval de la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora principal del proyecto Al-Ándalus, los reinos hispanos y Egipto, arte, poder y conocimiento en el Mediterráneo medieval, las redes de intercambio y su impacto en la cultura visual, que además se lo otorgaron hace muy poquito, ¿no? Y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y pues ha realizado muchas estancias de investigación en el mundo árabe, Damasco, El Cairo, además de París y Aix-en-Provence en Francia. Su principal área de investigación es Al-Ándalus y el arte andalusí, estudiando en el contexto del Islam y del arte medieval. Además, sabemos que tiene una publicación a punto de salir sobre las mezquitas de Al-Ándalus, que realmente nos hubiese encantado tenerla a disposición para esta conferencia, pero bueno, no ha sido posible, aunque sabemos que va a salir dentro de muy poco. Y además aquí en Córdoba te tenemos muy bien conocida por ese famoso librito del urbanismo de la Córdoba islámica, que creo que todos tenemos en nuestras casas. Así que, sin perder más tiempo por mi parte, paso la palabra a Susana, a la que agradezco muchísimo de acompañarnos esta noche y de inaugurar nuestra temporada de actividades. Gracias, Susana. Bueno, el gusto es mío por estar aquí y darle las gracias a la Casa Árabe y a Mira por la invitación a inaugurar, nada menos que a inaugurar este ciclo de conferencias sobre la Mezquita de Córdoba y además tan cerca de la Mezquita de Córdoba como estamos hoy. Bueno, el tema que me sugirió Amira y que a mí me gustaba retomar es un artículo que escribí hace tiempo sobre las analogías que hay entre la Mezquita de Damasco y la Mezquita de Córdoba, o más bien cómo se articuló, cómo se fabricó toda una serie de relaciones, en muchos casos ficticias a través de los textos, entre el Califato Omeya de Córdoba y el Califato, sus ancestros orientales, es decir, el Califato Omeya de Damasco. A través de, sobre todo, esas relaciones, esas analogías entre los dos edificios que vemos aquí en esas imágenes tan vistas en conjunto. Perdona, es que me da la luz en los ojos y es como muy molesto porque ni siquiera veo la pantalla. Es esta. Vale, uy, mucho mejor. Gracias. Sí. Bueno,
Entonces, decía que las analogías se establecieron sobre todo a partir de los textos, en las crónicas escritas en torno a la segunda mitad del siglo IX y principios del siglo X, o a lo largo del siglo X más bien. Pero también esas analogías después se establecieron en el propio edificio de la mezquita de Córdoba, de manera que tenemos, pues sobre todo en la ampliación califal, en la zona ampliada por Al-Hakam II, tenemos toda una serie de referencias a ese califato oriental desaparecido del que ellos se reclamaban los herederos y que, por supuesto, en el siglo X, cuando se proclama el califato, Abderramán III proclama el califato en el 929, se reclaman no solo los herederos, sino a los legítimos propietarios de los territorios que en ese momento estaban controlados por el califato abbasí desde Bagdad. Es decir, que sus aspiraciones eran más que al Andalus, sus aspiraciones llegaban a Oriente, y eso se ve muy bien, por ejemplo, en los textos del siglo X. Pues bien, esas analogías a través de los textos y a través de la propia arquitectura de la mezquita de Córdoba se centran en dos periodos que son esenciales para la construcción del Estado de Al-Ándalus, del Estado andalusí, que son durante la fase de la conquista, es decir, desde el 711, que es la fecha que nos dan todas las crónicas para la llegada de los musulmanes a la península, y la construcción de esa primera mezquita, que hoy conservamos en parte, que es el 785, esa primera mezquita construida por Abderramán I. Esos textos que se escriben a finales del siglo IX insisten en construir una historia de la conquista, que luego veremos. El segundo periodo esencial, si esa era un poco el establecimiento de un Estado islámico en la península, el segundo periodo esencial va a ser el periodo del califato, el periodo en el siglo X, cuando Abderramán III decide proclamarse califa. Y a lo largo de todo el siglo X, Al-Ándalus establece una rivalidad con los otros dos califatos que existían en el mundo islámico, es decir, con el Egipto fatimí y el califato abbasí, regido desde Bagdad. Y, por tanto, es también esencial establecer una serie de elementos que legitimen a estos califas cordobeses a aspirar a ese poder total que era el califato. Decía que el primer periodo en el que nos vamos a centrar es el periodo de la conquista. Y, en primer lugar, hay que tener en cuenta una cosa sobre lo que, además, en los últimos años, tanto en Al-Ándalus como en general en todo el mundo islámico, se está haciendo mucho hincapié, y de hecho hay muchísimas publicaciones que están aludiendo a ello, y es cómo se contó y, sobre todo, cuándo se contó la conquista. Las conquistas en general, porque los árabes hablan de futuhat, es decir, las conquistas en el sentido de abrir al Islam, es ese sentido original del término, abrir al Islam. Bueno, pues cuándo se abrieron al Islam los territorios, cuándo se conquistaron los territorios y cuándo se puso por escrito ese relato. Y lo cierto es que ese relato se pone por escrito bastante tarde, es decir, no es un relato contemporáneo de los hechos, sino que como mínimo tiene casi un siglo, es un siglo posterior. Y en el caso de la península ibérica sucede lo mismo. Al menos hasta la segunda mitad del siglo IX no empezamos a encontrar las primeras crónicas que nos relatan cómo fue esa conquista de la península. Es más, los textos que hoy conservamos, una cosa es cuando se empezaron a escribir, pero hasta hoy nos han llegado, al día de hoy nos han llegado algunos textos, y muchos de ellos, aunque dicen retomar obras anteriores, son pues del siglo XI, del siglo XII, es decir, que son bastante tardíos. Por tanto, la forma de contar la historia de la conquista es una forma muy particular, que tiene mucho más que ver con el momento en el que se está escribiendo que con el momento al que dicen remontarse. Es decir, que el relato de la conquista de Al-Ándalus tiene mucho que ver con la construcción del Estado andalusí, del Estado emiral, es decir, de la época del Emirato, en la segunda mitad del siglo IX, y sobre todo con la construcción califal, con la construcción del Estado califal. Casi todos los cronistas son cronistas oficiales.
lo cual quiere decir que están al servicio del poder y, por lo tanto, escriben para el poder en cierta medida. Con lo cual están argumentando, están utilizando toda una serie de argumentos que consolidan ese poder, que les dan mayor presencia, dijéramos, en el mundo del Dar al-Islam, es decir, el conjunto de la casa árabe, del conjunto de la casa del Islam, y que, por tanto, bueno, tenemos que verlo siempre desde ese punto de vista, es decir, de un relato construido con posterioridad y con unos fines, unos propósitos muchas veces propagandísticas del poder al que sirven los cronistas que están escribiendo. En ese sentido, las crónicas de las conquistas, tanto en Oriente como aquí, dan mucha importancia, por ejemplo, precisamente a los lugares de culto, es decir, a las primeras mezquitas y a los lugares de culto que se encuentran en esos territorios conquistados, la mayor parte de ellos cristianos, y por tanto las iglesias que se encuentran en esos lugares conquistados. Pues bien, esas crónicas por lo general insisten en el hecho de que los musulmanes arrasan todo lo que encuentran, es decir, destruyen las iglesias de los politeístas, que decían ellos, a los cristianos los llaman politeístas, destruyen las iglesias y construyen sobre esas iglesias nuevas mezquitas, sus propias mezquitas. Sin embargo, ese patrón histórico que establecen las crónicas, en los últimos años, tanto en Al-Ándalus como en Oriente, se está absolutamente modificando, se está transformando, es como una especie de revolución a partir, sobre todo, de los hallazgos arqueológicos. Los hallazgos arqueológicos, tanto aquí en la península como en Oriente, de lo que nos están hablando es de todo lo contrario, es de espacios de culto que se respetan, que no se destruyen, que se mantienen abiertos durante más de un siglo después de la llegada de los musulmanes, de cómo los musulmanes construyen sus lugares de culto junto a las iglesias o, si estamos en Oriente, junto a las sinagogas, hasta el punto de que hay un libro que acaba de salir este verano de un arqueólogo israelí que se llama Gideon Avni, que ha recogido en su libro todas las aportaciones de las excavaciones de los últimos 10 años en la zona de Israel y de Palestina. Y ese libro es absolutamente esclarecedor de algo que en la arqueología en la península también ha empezado a demostrar. En lugares como el Tolmo de Minateda, en la provincia de Albacete y en otros lugares de la península, se están constatando los mismos patrones de asentamiento y de islamización. Y les voy a leer una frase de Gideon Avni porque me parece que es singular y que va a explicar mucho de lo que vamos a ver después aquí. Decía Gideon Avni en la introducción del libro: en contradicción con el hostil escenario de humo y fuego que insiste en una conquista violenta seguida de una rápida transformación, los hallazgos arqueológicos pintan un cuadro mucho más apacible, en el que la tolerancia política y religiosa marcan la pauta de las relaciones entre las diferentes comunidades étnicas de Palestina. Y lo que se constata es eso, la pervivencia de las iglesias y de las sinagogas abiertas y al lado la construcción de una mezquita. En el caso de las fuentes sobre la península, esa retórica de la destrucción, dijéramos, se repite al pie de la letra. Porque dijéramos que los historiadores, más bien no son historiadores, son cronistas o tradicionistas, cuando están contando esa historia de la conquista, están acudiendo, tienen delante los textos orientales y toman de ellos toda una serie de tópicos, de lugares comunes, muchas veces de anécdotas moralizantes para dar un poco un contexto religioso más pronunciado, más acentuado a esas acciones de los conquistadores. Y en el caso de la península sucede exactamente lo mismo, de manera que nos repiten la destrucción de las iglesias y nos hablan de que las primeras mezquitas de Al-Ándalus, incluida la mezquita de Córdoba, habían sido fundadas por Musa, es decir,
el conquistador, el árabe que entra con sus tropas árabes en la península, y unos personajes que le acompañan, que reciben el nombre de Tabi'un. Esos Tabi'un son toda una serie de personas de una moral incorruptible, de unas capacidades que van más allá de lo religioso, porque se les atribuyen incluso capacidades de astrónomos para orientar correctamente las mezquitas. Hay toda una serie de... se exalta por encima de todo que son árabes, que esa conquista, que cuando llega Musa acompañado de estos personajes religiosos de especial importancia desde el punto de vista religioso, hacen unas conquistas por la fuerza de las armas, de manera que era diferente si se conquistaba por la fuerza de las armas o se conquistaba por pactos. Todos estos árabes conquistan por la fuerza de las armas. Quiere decir que normalmente eso implica que se cierran las iglesias, que se destruyen las iglesias y se construyen nuevas mezquitas. Ese es el relato de la conquista, ¿de acuerdo? ¿Cuál era la intención de ese relato? Pues, como digo, prestigiar el Islam andalusí, darle una aura de ortodoxia, es decir, el Islam de Al-Ándalus había llegado de la mano de estos Tabi'un. Los Tabi'un son un poco comparables y, de hecho, después toda la historiografía posterior, más tardía, les va a dar adquieren un carácter, lo podemos comparar con los apóstoles. Un territorio donde estuvieron presentes los Tabi'un a la hora de la conquista es como un territorio apostólico, es decir, un territorio donde han estado presentes estos personajes que habían sido compañeros del profeta. Es decir, eran la segunda generación de los compañeros del profeta. Por tanto, estaban ligados, era un territorio conquistado e islamizado por unas personas que habían estado en contacto con el profeta. Así que adquieren un aura, como digo, de prestigio, que de la misma manera hace que este territorio sea un territorio especialmente importante dentro de la Dar el-Islam. Bueno, y en concreto, ¿qué nos cuentan esas crónicas sobre la mezquita de Córdoba? Pues el problema de esas crónicas es que dan muy pocos datos sobre la mezquita de Córdoba, muy pocos datos. Las primeras, las que se supone que están remontándose a la época de la conquista. Y esos datos que nos dan nos sitúan en este área que vemos en la imagen, que sería un poco lo que es hoy la mezquita. En la parte inferior vemos parte de lo que era el Alcázar, es decir, el Palacio Episcopal, toda esta zona que la rodea. Bueno, pues en este área, según algunas crónicas, hay en concreto dos, el Fath al-Ándalus, que nos habla eso, de la conquista de Al-Ándalus, y una serie de noticias sobre la conquista, nos dicen que ahí había una gran iglesia, la Gran Iglesia de Córdoba. Ni siquiera en muchos casos ni siquiera le dan un nombre, una advocación, y también nos llegan a decir que cerca de esa iglesia hay una mezquita, y que esa mezquita tiene, uno de ellos nos dice que tiene su alminar, es decir, no dice su alminar, dice que tiene una torre desde la que se llama a la oración, que está situada en el Alcázar. Es decir, que tenemos ya situados tres edificios muy próximos, pero tres edificios independientes: una canisa, una iglesia, una mezquita y el Alcázar. ¿Qué puede significar esto? Bueno, aparte de esa noticia, nos dicen otras crónicas posteriores, nos hablan de esa mezquita. Nos dicen que esa mezquita es la que habían fundado los conquistadores y que, por tanto, su quibla era perfecta, es decir, no se podía tocar. De manera que incluso cuando se hace la ampliación del siglo X, Al-Hakam II pide consejo a sus astrónomos le dicen que la quibla de la mezquita está mal orientada, y
al-Hakam está dispuesto a modificar esa orientación. Sin embargo, vienen los alfaquíes y le dicen, no, 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 esta quibla no se toca. Esta es la quibla de los conquistadores, ¿vale? De manera que tiene un prestigio especial porque es la que se remonta a los primeros tiempos de la conquista, a esos tabigun, y por tanto no se toca. ¿Es esto algo que sea peculiar de Córdoba? No. En otros lugares del mundo islámico, y en concreto en Damasco, tenemos exactamente la misma historia y el mismo problema. Cuando los cronistas se ponen a contar la historia de la conquista de Damasco, se dan cuenta de que no saben nada sobre aquella primera mezquita. Sin embargo, cuando se construye la gran mezquita que hoy conocemos en Damasco, colocan un mihrab, guardan el lugar y lo monumentalizan con un nicho, un mihrab que llaman de los compañeros del profeta. Es decir, que de nuevo aquí tenemos una primera mezquita que existía antes de la que hoy vemos, que era atribuido, era un lugar, una quibla con un mihrab atribuido a los conquistadores, en este caso a los compañeros del profeta, a los sahaba, que todavía hoy se conserva como un nicho en el interior de la mezquita y que tuvo en su día también una maksura. Por tanto, cuando en Córdoba se está aludiendo a la quibla de los conquistadores, en el fondo no hacen más que retomar toda una serie de elementos que vienen de Oriente, donde también había una quibla de los conquistadores, una quibla relacionada con esos personajes que conquistaron la ciudad. Pero además de eso, bueno, aquí tenemos el área ocupada por esa mezquita de Abderramán I, y por tanto en ese área de la mezquita de Abderramán I es donde se supone que estuvo aquella primera mezquita de los conquistadores. ¿Dónde estaba esa quibla? Pues no lo sabemos, pero en teoría debería guardar la misma orientación que la quibla actual de la mezquita de Córdoba. Por tanto, un primer elemento, si queremos, mítico, que está relacionado, que está literalmente copiado de los modelos orientales, y en concreto del modelo de Damasco. Cuando he dicho que aquí los cronistas nos hablan de que había una iglesia, había una mezquita, y estaban al lado del Alcázar. Pues bien, cuando leemos una visita extraordinaria, hemos conservado el relato de un personaje absolutamente extraordinario, más que por su propia figura, por la fecha en la que viaja. Y es que viaja a Oriente en el año 670, es el obispo Arculfo, es un obispo del norte de Francia, no se sabe muy bien Francia, Gran Bretaña, es un obispo que viaja a Jerusalén y después desde Jerusalén se va a Damasco. En el año 670, es decir, hacía 40 años, menos de 40 años, que los musulmanes habían conquistado Jerusalén y Damasco. Por lo tanto, es un testigo absolutamente privilegiado y lo que nos cuenta es absolutamente un periodo que desconocemos a través de otras fuentes, a través de las fuentes árabes, desde luego. ¿Qué nos dice Arculfo? Arculfo nos dice que en el 670 en Damasco había una iglesia dedicada a San Juan Bautista y otra iglesia que habían construido los sarracenos. Ni siquiera les llama musulmanes, porque la palabra musulmán va a tardar en aparecer. Les llama sarracenos. Es decir, hay una iglesia dedicada a San Juan Bautista y cerca de ella los sarracenos han construido su iglesia. Además dice su iglesia, no la llama mezquita, la llama su iglesia. ¿Dónde estaba esa supuesta iglesia de los sarracenos? Pues el lugar donde han conservado el mihrab de los compañeros del profeta que les he mostrado antes coincidiría con esa flecha. De la misma manera que tampoco sabemos dónde estaba esa iglesia de San Juan Bautista y cómo era esa iglesia de San Juan Bautista. Lo único que tenemos es el Temeno romano, es decir, una plaza pública romana rodeada con sus murallas romanas, que luego veremos se conservan todavía en la actualidad, y en el interior de ese gran recinto estaba la iglesia de San Juan Bautista y la mezquita de los sarracenos, la mezquita de los musulmanes.
este es el recinto que todavía en la actualidad conserva parte de las puertas romanas, de las puertas de ese temenos. Los muros exteriores de la mezquita de Damasco son el muro del temenos, el muro de ese recinto romano. Pero poco después, por lo menos que nosotros sepamos, a través de los textos, encontramos otra historia diferente sobre la primera mezquita de Córdoba. Y esa historia diferente es la famosa historia de la iglesia compartida, de la iglesia de San Vicente compartida para el rezo por musulmanes y por cristianos. Esta es la historia tal y como la cuenta Ibn Hidari, que es el primer cronista que tenemos que conserva la historia. Este cronista es del siglo XIV. Ahora bien, él dice estar retomando la historia, él dice estar retomando las palabras de un cronista anterior, de un cronista de Córdoba, de finales del siglo IX, principios del siglo X. En concreto de la familia de los al-Razi, de Ahmad al-Razi, que es, como digo, de finales del siglo IX. Él dice retomar esta historia. Ahora bien, es cierto que para el siglo XIV, incluso para el siglo X, esta historia de un lugar compartido, ya era una historia que había surgido en Oriente también, que existía en Oriente también, y que por tanto es una historia que ya había llegado a la península. ¿Qué nos dice esa historia? Pues es un poco lo que cuenta aquí Ibn Hidari, es decir, además Ibn Hidari establece la comparación de forma explícita, es decir, no hace falta ni siquiera pensar mucho, nos lo pone de forma explícita. Lo que sucede en Al-Ándalus es que siguiendo la conducta de lo que habían hecho los conquistadores, porque esas dos personas que están citadas ahí, Abu Ubaida y Khalid, son los conquistadores de Damasco, siguiendo la opinión del emir de los creyentes en ese momento, que era Umar, se había llegado al acuerdo de compartir la iglesia de San Juan Bautista, y así lo habían hecho también los musulmanes de Córdoba. Habían compartido la iglesia para el rezo de musulmanes y cristianos. Y establece una segunda comparación, y es, no solamente se compartió la iglesia, sino que después, cuando Abderramán I, el inmigrado, decide construir una mezquita más grande, compra su parte, negocia con los cristianos, les expropia su parte, al final por las protestas accede a expropiarles, a pagarles una cantidad, etc. Y de nuevo se establece la analogía con Oriente, ¿vale? Esta historia es prácticamente palabra por palabra idéntica a la que se había contado de Damasco. En Damasco había sucedido exactamente lo mismo. Les pongo una de las versiones. Esta versión además está dada por un andalusí, Ibn Jubayr, que es un viajero de finales del siglo XII, que va a la Meca y después visita todo el Oriente Próximo y el Oriente Medio, y en ese relato nos dice lo que a él le han contado en Damasco sobre esa historia de la iglesia compartida. Y prácticamente se repiten las mismas palabras, se alude de hecho al pacto con los cristianos para ceder parte de la iglesia, etc. Es decir, que tenemos la traslación del mito oriental de nuevo a Córdoba, ¿vale? Ahora bien, aunque sea un autor tardío, no sabemos si introduce su propia mano en esta supuesta historia que toma de autores anteriores, pero ¿qué hemos encontrado en el subsuelo de la mezquita que nos permita confirmar o descartar esta historia de la iglesia compartida? Pues lo que nos ha confirmado la arqueología de momento, porque evidentemente todavía esas dos áreas que tienen ahí marcadas son las áreas que se han excavado, y por más o menos aproximadamente, pero es cierto que quedan otros lugares por excavar, otras áreas por excavar, pero los dos lugares donde se ha hecho una excavación no han dado información, es decir, no nos han sacado esa supuesta iglesia que existía en este lugar.
Las excavaciones que se hicieron en el patio, que durante mucho tiempo, dado que Félix Hernández, cuando hizo, en época de la Segunda República, Félix Hernández hizo la excavación y no pudo publicarla porque estalló la Guerra Civil. Bueno, pues la ausencia de una publicación o la ausencia de datos del propio arqueólogo, del propio excavador, que era Félix Hernández, hizo que se montara toda una historia a partir de un cronista de Córdoba que publicó una especie de croquis donde parecía que lo que se había hallado en el patio era una iglesia. Bueno, pues hace unos años, relativamente poco, se publicaron los planos originales de Félix Hernández. ¿Y qué nos muestran los planos originales de Félix Hernández? Pues que allí no había ninguna iglesia. Es más, lo que se encuentra en ese lugar es un edificio tardorromano que tenía un pórtico terminado en exedra, y que, por tanto, no tenía nada que ver con un espacio sagrado, con un espacio eclesial. ¿Qué se encontró en la zona de las naves? Pues lo mismo, se encontraron toda una serie de estructuras superpuestas de varias cronologías que tampoco permiten suponer que estemos delante de una iglesia. Tienen una orientación extraña, no coinciden, es cierto que hay una serie de elementos que permiten situarlo en época visigoda, por lo tanto ya estamos en época cristiana, pero nada nos permite ver en estos hallazgos que allí existiera una iglesia. Es posible que esté cerca, porque de hecho, si creemos lo que nos decían esas crónicas, que la primera mezquita y la iglesia estaban cerca, y el hecho de que hemos conservado muchas piezas, muchos elementos arquitectónicos reutilizados en los cimientos de la mezquita, y que son claramente de un contexto religioso, de un contexto de un edificio religioso, pues permiten suponer que efectivamente no muy lejos podría estar la iglesia, pero de momento no tenemos ningún elemento que lo confirme. Bueno, ¿es esto extraño? Pues no, para nada. Córdoba no sería para nada una cosa absolutamente extraña, sino todo lo contrario. Estaríamos dentro de la regla general. ¿Y cuál es la regla general? Pues un poco retomo la idea que les planteé al principio. Por lo general los musulmanes dejan las iglesias abiertas al culto mientras ellos son minoría, es decir, están conquistando territorios cristianos donde la mayoría de la población es cristiana. Y lejos de hacer una conversión forzosa de toda la población, lo que hacen es someterles a una serie de trabas impositivas, de trabas en el ascenso social, etcétera, etcétera, que harán que poco a poco esos cristianos se acaben convirtiendo, sobre todo si son cristianos que tienen propiedades. Esos se convierten enseguida para conservar sus propiedades. Por tanto, ¿qué sucede con las iglesias? Las iglesias se mantienen abiertas porque hay muchos cristianos que van a ir allí. Y entran solamente en el momento en que se empiezan a convertir o que se empiezan a ir de la ciudad los cristianos, esas iglesias se empiezan a abandonar y se empiezan a caer en ruinas, se empiezan a amortizar sus materiales, pero muchas veces sobre ellas no se construye nada. Por ejemplo, en el Tolmo de Minateda, que fue una sede episcopal, una de las últimas sedes episcopales creadas en época visigoda, bueno, pues en Tolmo de Minateda tenemos documentada por la arqueología todo ese proceso de abandono de la catedral, de la iglesia principal, ese abandono, esa reutilización de materiales, la instalación de pequeños espacios artesanales en la zona de los pies de la iglesia, pero la iglesia se mantiene intacta, nadie la toca, el solar no se toca, ¿vale? Y les pongo el ejemplo de Zaragoza. El ejemplo de Zaragoza, hemos tenido la suerte de que se ha excavado debajo de la SEO, de la Catedral de la SEO, lugar donde estuvo la mezquita, y se ha encontrado el plano de la mezquita, el plano además de las varias ampliaciones que tuvo la mezquita. ¿Y qué había debajo de la mezquita? Un foro romano, el foro romano de César Augusta. Y en concreto, solamente se reutiliza, si ven aquí en la imagen, esta parte que está señalada con la flecha, que coincidiría con un angulito de la primera mezquita, eso que vemos ahí son los cimientos de un templo romano. Es decir, se asienta la mezquita en un espacio vacío.
en un espacio no vacío, porque hay ruinas romanas, pero un espacio que hasta ese momento era un espacio público, probablemente un espacio vacío, ¿vale? ¿Dónde estaba la iglesia de la Zaragoza visigoda? Pues probablemente no muy lejos de ahí, porque estaría también en un lugar céntrico, es decir, en torno al foro, pero no la hemos encontrado. Pero este no es el único caso, sucede de la misma manera en Sevilla. En Sevilla se ha excavado la primera mezquita, en lo que hoy es Iglesia del Salvador, y en esas excavaciones debajo de la mezquita no se ha encontrado ninguna basílica cristiana. Pero es que en Oriente sucede lo mismo. Gerasa, Palmira, en la propia Jerusalén nunca se toca el Santo Sepulcro. La mezquita se construye en otro lugar, ¿de acuerdo? Entonces, dijéramos que Córdoba estaría dentro de la pauta, ¿eh? Bueno, el segundo momento de conexión con el mundo oriental y de establecimiento de una serie de analogías con el mundo oriental, sobre todo para justificar esos lazos de unión entre los omeyas andalusíes y los omeyas orientales, los omeyas de sus ancestros, los omeyas de Damasco. Hay que tener en cuenta que los omeyas cordobeses siempre reclamaron su derecho al califato y siempre consideraron que los abbasíes habían usurpado el poder. De manera que cuando Abderramán III consigue establecer un poder fuerte que controla el norte de África, controla gran parte del Magreb, tiene una flota que controla gran parte del Mediterráneo, Abderramán III se siente capacitado para reclamar ese califato. Y por tanto se proclama califa y entra en competición, dijéramos, por ese control del Mediterráneo, y aunque evidentemente es todo un artificio, una retórica ideológica, pero evidentemente en los textos y en sus discursos, dijéramos, en Palacio, siempre está mirando a Oriente, siempre está reclamando a Oriente, como digo, fuera un recurso retórico. Pues bien, en ese momento era muy apropiado establecer de nuevo analogías, establecer de nuevo una conexión, y en este caso van mucho más allá, porque no es solamente una conexión a través de las palabras, a través de los textos, sino que lo hacen visualmente, a través de la propia mezquita de Córdoba. Y establecen de nuevo una relación con ese mundo oriental. Y una de las cosas más singulares que había caracterizado las mezquitas, precisamente las grandes mezquitas construidas por los omeyas en Oriente, había sido su decoración, y en concreto su decoración con mosaicos. Bueno, en realidad son las primeras grandes mezquitas que se construyen en Oriente. Antes he mencionado el caso de ese mihrab de los compañeros del profeta, que se coloca en la mezquita de Damasco, pero se coloca en esa mezquita cuando se construye en el 715, entre el 710 y el 715. Es decir, de nuevo, volviendo un poco a lo que estábamos dejando atrás, la mezquita de Damasco, como la mezquita de Córdoba, se construye más de 70 años después de la llegada de los musulmanes a la ciudad, ¿vale? Bueno, ¿y cómo construye Al-Walid la mezquita de Damasco, así como la mezquita de Medina, la casa del profeta, que se renueva en ese momento? O cómo había construido su padre, Abdelmalik, la cúpula de la Roca en Jerusalén, nada menos que en la explanada del templo en Jerusalén. Pues habían construido unos edificios con lo que ha llamado, hay un investigador británico que habla de las mezquitas imperiales. Le dan construyen una estética nueva, y esa estética nueva, si la analizamos parte por parte, no era nada nuevo, porque el uso de los mosaicos era algo que los bizantinos estaban utilizando en sus territorios, y se utilizaban desde época tardoantigua, se utilizaba en toda esa parte oriental del imperio. Por tanto, no son elementos nuevos, pero sí lo es
no es el vocabulario, pero sí la sintaxis, es decir, la forma de componer dijéramos, esa decoración. Bueno, en el caso de los mosaicos, de nuevo tenemos que acudir a un texto de Ibn Hidari, ese cronista magrebí, además es un personaje nacido en el Magreb, que nos vuelve a relatar y vuelve a establecer un paralelismo, es decir, una comparación. ¿Qué hizo al-Hakam cuando construyó su ampliación? Pues escribió al rey de los Rum, es decir, al emperador bizantino, y le ordenó mandarle un artesano para hacer el mosaico, antes ha estado hablando de los mosaicos, imitando lo que había hecho al-Walid Abdelmalik cuando construyó la mezquita de Damasco. De nuevo, se coloca la comparación en el texto. En el caso de los mosaicos de la mezquita de Córdoba, hay un análisis detallado de esos mosaicos, en concreto de los materiales, que es en la que hizo Henry Stern, que es era un investigador del Instituto Arqueológico Alemán, que publicó en una publicación, como digo, alemana, pero que se publicó, en este caso se publicó en francés, y en ese texto Stern analiza una por una casi las teselas de los mosaicos de Córdoba y llega a la conclusión de que efectivamente las teselas de los mosaicos de Córdoba en gran medida son idénticas a las teselas de la misma fecha, de las mismas fechas que encontramos en un lugar como Santa Sofía de Constantinopla. En concreto las teselas que son de vidrio, porque lo que diferencia a los mosaicos bizantinos de los mosaicos romanos, de los mosaicos de pavimento romano, es que los mosaicos bizantinos tienen teselas de vidrios de colores, mientras que los mosaicos de pavimento son de pequeños cubitos de piedras de colores. Por tanto, la fabricación de las teselas tiene mucho que ver con las teselas que se estaban utilizando en Bizancio en la misma época. La forma de dorar esas teselas, es decir, colocarles un pan de oro sobre ellas, era también absolutamente idéntico a cómo se hacía en Constantinopla. Y solo las teselas de piedra, las teselas de mármol, porque también hay teselas de mármol, solo las teselas de mármol podrían estar fabricadas aquí. De manera que la conclusión de Stern es, efectivamente, pudo haber materiales y un artesano que hiciera este mosaico llegado desde Constantinopla. Bueno, este es un detalle, ahí se ve un poco la parte restaurada, que es la parte inferior, y partes originales en la parte superior. Como digo, los mosaicos en época romana, en época tardorromana, ya se estaban utilizando mosaicos de vidrio. El caso de la idea, dijéramos, de decorar la mezquita de Córdoba con esos mosaicos, evidentemente al Hakam no se le ocurre si no es mirando a Oriente, mirando a sus antepasados, mirando al Walid. Y, de hecho, en el siglo X están circulando toda una serie de descripciones de todos esos lugares, es decir, de la mezquita de Medina, de la mezquita de Jerusalén, de la mezquita de Damasco. En esas descripciones, en todas ellas, se insiste en una cosa, y es el lujo con el que están decoradas esas mezquitas, el brillo que se desprende de los mosaicos de esas mezquitas, el brillo de los capiteles dorados de esas mezquitas, es decir, los mosaicos están en el centro de todas las descripciones, están en el centro de atención de todos los viajeros que van a la Meca y que visitan todos estos lugares. Lo cual quiere decir que evidentemente en Córdoba era archiconocido que las grandes mezquitas orientales estaban decoradas con mosaicos, no solamente con mosaicos, estaban decoradas con mármoles en la parte inferior de los muros, que tenían capiteles dorados. Cuando se habla de los capiteles dorados,
no es una exageración, simplemente se pintaban de dorado, y de hecho todavía en la mezquita, aunque son pinturas rehechas, ¿no? Pero todavía encontramos restos de pintura dorada en algunos capiteles de la zona de la Maksura, de la zona de la Qibla y del Mihrab y de la cúpula. Con lo cual, esa idea de los capiteles dorados aparece ya en el mundo oriental. Por ejemplo, Al-Muqaddasi, que es un autor del siglo X, es un viajero del siglo X, pues nos habla, nos cuenta además la historia de por qué Al-Walid decoró, como vemos aquí en la imagen, quizá esta es la imagen más conocida de los mosaicos de Damasco, y lo que nos cuenta, por ejemplo, Al-Muqaddasi, o también nos lo cuenta Ibn Jubayr, que he citado antes, y otros muchos autores, la gran parte de los autores lo cuentan, Al-Walid hizo exactamente lo mismo que Al-Hakam, o mejor sería al revés, claro, porque es anterior. Al-Walid había escrito, depende de la versión, nos dicen que le ordenó al emperador bizantino que le mandara teselas y artesanos, o algunas otras versiones dicen que el emperador graciosamente le hizo un regalo. Pero las versiones circulan, todas las versiones están circulando. Bueno, es cierto que puede ser un lugar común, es decir, si tenemos en cuenta que Al-Walid no solamente había pedido teselas y artesanos para la mezquita de Damasco, lo había pedido también para la mezquita de Medina. Su padre los había pedido para la mezquita de la Cúpula de la Roca. Después, por ejemplo, estos mosaicos de la mezquita de Damasco son restaurados cada 2 por 3 porque, bueno, voy a poner esta imagen que estaba más adelante, pero la mezquita ha sufrido incendios, terremotos, a lo largo de su historia cientos de percances, y en todos esos percances, este es el último, a raíz de este último es cuando se empezaron a descubrir los que hoy conocemos, que estaban bajo una capa de yeso, una capa de enlucido de época otomana. Bueno, pues como digo, se rehacían los mosaicos de vez en cuando, por ejemplo, Saladino tiene que intervenir, construye algunos edificios también con mosaicos, y los cronistas siempre dicen lo mismo. Los reyes siempre mandaban cartas a los emperadores bizantinos, es decir, pedirles, se había convertido en una costumbre, todo el mundo pedía a los emperadores bizantinos mosaicos. Como digo, puede ser un lugar común, aunque Stern ya nos ha dicho que las teselas tienen mucho que ver con el mundo oriental. Ahora bien, es cierto que tenemos tendencia a pensar que que los bizantinos inventaron los mosaicos dorados, y los bizantinos no inventaron los mosaicos dorados. Los mosaicos dorados estaban ya inventados en época romana. En época romana, y sobre todo se van a utilizar para decoración parietal y decoración de bóvedas, por ejemplo, se van a utilizar pues a partir del siglo V. La iglesia de San Jorge de Tesalónica, por ejemplo, tiene unos maravillosos mosaicos dorados que se parecen mucho, de hecho, son arquitecturas que se parecen mucho a las de Damasco. Por tanto, las teselas de vidrio son algo que ya se utilizaba, y este es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, por eso lo he traído aquí, porque, bueno, por si muchos de ustedes a lo mejor los conocen, pero para mí fue una completa sorpresa ver que en las excavaciones que se han llevado a cabo hace unos años, de hecho se ha abierto el centro, la excavación se ha abierto hace poco, se ha abierto hace un par de años. En la Plaza de la Encarnación de Sevilla, la famosa esta de las setas, donde se han hecho estas cosas, bueno, pues en esa excavación se encontró un barrio que se abandona al final de la época romana, después se vuelve a poblar un poco en época tardorromana, se vuelve a abandonar, después lo vamos a encontrar reutilizado en época almohade, por ejemplo, un barrio almohade. Bueno, pues entre los restos de ese barrio de época visigoda se han encontrado toda una serie de fragmentos de vidrio que tienen ahí espectaculares, es decir, una fabricación de vidrio de una calidad absolutamente excepcional, y dentro de esa fabricación de objetos de vidrio también mosaicos, teselas de vidrio, lo cual quiere decir que en época visigoda
también había mosaicos de vidrio. Y de hecho, bueno, viendo iglesias como Santa María de Mel, que con esos pedazos de abovedamientos nos damos cuenta de cómo la tardía antigüedad había pervivido en la península. Por tanto, el califa Omeya es cierto que está mirando a Oriente, está mirando a los mosaicos de Damasco, pero es muy probable que existiera algún edificio en la península que todavía tenía mosaicos de época visigoda, ¿vale? Otra de las cosas que nos dice el cronista es que cuando llegó ese artesano de Constantinopla, Al-Hakam II puso a su lado aprendices. En concreto nos dice que eran mamelucos, que eran esclavos. Hasta hace poco, de hecho yo lo he llegado a escribir, decíamos, bueno, pues si puso aprendices o no aprendieron o después no hicieron mosaicos, porque no sabemos dónde más hay mosaicos. Sin embargo, en una de las últimas, aunque ya había aparecido en la revista de Madinat al-Zahra anteriormente, pero en la última publicación de Antonio Vallejo, aparece esta fotografía con los mosaicos de Medina Zara. Son mosaicos parietales, porque claro, es distinto si hay un mosaico de pavimento que un mosaico parietal. En este caso nos encontramos de nuevo teselas en material de mármol y teselas de vidrio, ¿vale? Con lo cual, es cierto, algún aprendiz sí que debió ser capaz de después hacer mosaicos, por lo menos en Medina Zahara. Estos son los pequeños fragmentos que hemos encontrado, quién sabe, algún día a lo mejor encontramos más. Bueno, aquí les traigo una de esas descripciones que decía, y la traigo porque hemos dicho, bueno, Al-Hakam copia a los orientales, pero ¿hasta qué punto tuvieron que ver esos textos, esas descripciones que se hacían de los edificios orientales? Cuando leemos un texto como este, que ya ven que Al-Muqaddasi muere en torno al año 1000, describe la mezquita de Damasco y la describe de esa manera, con toda una serie de detalles. Desde el punto de vista de la decoración nos dice que tenía mármoles veteados, que por encima de los mármoles, yo les he puesto una imagen que parece que es la que nos está describiendo Al-Muqaddasi. Mármoles, hay unas pequeñas partes en la mezquita de Damasco que todavía conservan, aunque evidentemente están restauradas, pero todavía conservan toda esa decoración de la parte inferior de los muros con mármoles veteados, recortados haciendo formas geométricas, es decir, una copia literal de lo que vemos en Santa Sofía de Constantinopla, y ese es un paralelismo que existe no entre la mezquita de Córdoba y Damasco, sino entre Damasco y Constantinopla. Pues bien, por encima de esos paneles está el mosaico, ¿vale? Y después nos dice, en esos mosaicos había representaciones de árboles, que es la imagen que les he puesto antes, árboles y ciudades. De hecho, Al-Muqaddasi nos dice que son una especie de representación del conjunto de la tierra, ¿no? De todas las especies de los árboles, todo tipo de arquitecturas que son ciudades de la tierra, junto con inscripciones. Y después nos habla de los capiteles dorados, de los arcos que también tienen mosaicos. Cuando leemos esta descripción decimos, bueno, este autor es oriental, en concreto, bueno, oriental, era palestino. Pero es que hay un autor de la corte de Abderramán III que muere en torno al 940, creo recordar, que es Abd al-Rabihi. Y Abd al-Rabihi nos hace una descripción de la mezquita de Medina, que no sabemos si llegó a visitar, pero desde luego la copió de alguien que sí que la había visitado. Abd al-Rabihi, que escribe en Córdoba y vive en Córdoba, nos hace una descripción de la mezquita de Medina muy similar a esta. Nos dice que hay mármoles de colores en los muros, que hay mosaicos por encima. Es más, nos dice, las inscripciones coránicas que hay en el interior de la mezquita son de letras doradas sobre un fondo azul o un fondo rojo. Y claro, cuando llegamos a la mezquita de Córdoba, lo que nos encontramos es eso, inscripciones de letras doradas sobre fondos azules y fondos rojos.
cintas, donde va toda esa decoración. ¿Hasta qué punto, como digo, esos artesanos que están trabajando en la mezquita de Córdoba no están inspirándose en esas descripciones, no están de hecho copiando a distancia esas descripciones, esas mezquitas, a través de sus descripciones, ¿vale? De hecho, una de las cosas que decía Stern es que bueno, los mosaístas que vienen de Constantinopla se tienen que amoldar a lo que les mandan aquí, evidentemente, a lo que manda el mecenas de aquí, y el promotor de aquí, que es Al-Hakam II, y sus aljaquíes, le dicen, por supuesto, aquí nada de escenas figuradas, aquí lo único que puede aparecer es decoración geométrica, vegetal e inscripciones coránicas, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, esas inscripciones, ahí ven el detalle de las inscripciones de letras doradas sobre fondo azul y rojo, esos detalles, se ha dicho, bueno, aquí improvisa, dijéramos, toda una serie de elementos, anicónicos, es decir, elementos de decoración de geométrica, vegetal, etc. Pero, sin embargo, incluso en eso también se ve la relación de ese supuesto mosaísta constantinopolitano. Y es que, por mucho que digamos, todas esas decoraciones todavía tienen mucho que ver con el mundo bizantino. En realidad son decoraciones que las podemos encontrar en todas partes. Quiero decir, pero en este caso el mosaísta no tuvo que esforzarse mucho, porque conocía muy bien ese repertorio, ¿vale? Y aquí les muestro unas imágenes donde efectivamente hay cosas que se parecen mucho a... De hecho, a mí lo que me parece es que todas estas inscripciones están como engarzadas en paneles de orfebrería, porque lo que me parecen esas cintas, esas cenefas, es como elementos de orfebrería, como los que aparecen en los mosaicos bizantinos, o, ya digo, el repertorio de estos elementos de estas cintas aparecen también en estos mosaicos bizantinos, ¿vale? Bueno, y el último elemento, y ya concluyo con esto, el último elemento de paralelismo, de elemento de conexión con el mundo oriental, con esos ancestros omeyas orientales, sería la venera. Y de nuevo aquí vuelvo a recuperar la idea que planteaba antes. ¿Hasta qué punto no influyen los textos también en esa introducción de elementos ornamentales o de elementos simbólicos en la decoración de esta mezquita califal? Hay que tener en cuenta que la mezquita, la ampliación de Al-Hakam II, es un espacio que no es solo religioso, es un espacio de representación califal. El califa es al mismo tiempo el guía espiritual y el guía y el gobernador civil, militar, es decir, es un poco como el emperador en el mundo cristiano. Por tanto, el espacio de la mezquita es un espacio de representación, en realidad es una prolongación del palacio, porque además la mezquita es el espacio donde se muestra en público, mientras que el palacio normalmente también aparece en público, pero para los elegidos, mientras que la mezquita es un lugar donde se muestra al pueblo, y de hecho los juramentos de fidelidad a los herederos se llevan a cabo en la mezquita, porque es el lugar donde puede acceder el pueblo, y por lo tanto donde el califa se muestra al pueblo. Por lo tanto, la mezquita y esta maksura de la mezquita es un espacio de representación también, un espacio político y religioso al mismo tiempo. Pues bien, aquí lo que aparece, se escoge un elemento muy peculiar, una forma muy peculiar para cubrir el mihrab de la mezquita. Y ese elemento es una venera. En este caso es una pieza realizada en yeso que reproduce exactamente una venera, es decir, una concha. Bien, en realidad habría que empezar a contar un poco. Antes les citaba a Ibn Abd-el-Rabiji, que es el cronista de Abderramán III, que describía la mezquita de Medina. Abd-el-Rabiji, una de las cosas que dice de la mezquita de Medina es que delante del mihrab de la mezquita de Medina había una cúpula en forma de concha.
y además nos dice que de esa concha colgaba una lámpara. La misma descripción la encontramos para la mezquita de Damasco. Bueno, ahora vuelvo sobre esto. Ese mihrab de los compañeros del profeta que les he puesto antes era un mihrab, evidentemente este es el actual, pero evidentemente está rehecho, no es el del siglo VIII. De ese mihrab de la mezquita de Damasco colgaba, nos dicen primero, una perla, que es el nombre de Kulaila. Pero cuando la perla desapareció, se colgó una pequeña lamparita donde siempre había una llama. Y el cronista, cuando nos dice cómo era esa lamparita y por qué estaba ahí, nos cita ese versículo coránico, el versículo de la luz, que es un versículo que con el tiempo, posteriormente a la época omeya, ya en épocas posteriores, este versículo de la luz se va a colocar sistemáticamente en el interior de los mihrabs, es decir, siempre se va a escribir este versículo en el interior de los mihrabs. Y es que evidentemente parece una descripción de un mihrab, este versículo de la luz. Dios es la luz de los cielos y de la tierra, su luz es comparable a la de una hornacina en la que hay un pabilo encendido, un pabilo en un recipiente de vidrio que es como si fuera una estrella fulgente. Y a esto se remiten los cronistas cuando nos describen ese mihrab de los compañeros del profeta. Pues bien, evidentemente se podría establecer una analogía directa, es decir, el mihrab que tenemos en la pantalla del siglo X está copiando uno de esos mihrab de la mezquita de Damasco o de la mezquita de Medina, donde existía una venera de la cual incluso colgaba o una perla o una lámpara. Pero el caso cordobés parece más complicado que eso, porque tenemos dos mihrabs anteriores a ese, los de las dos mezquitas anteriores a ese, que es la primera mezquita de Abderramán I y la ampliación de Abderramán II. ¿Y qué sabemos de los mihrab de Abderramán I y de Abderramán II? Poco, sabemos muy poco. Bueno, sabemos algo, tenemos restos incluso, aunque sea solo del exterior de los mihrab. No tenemos del interior, pero tenemos un poco el saliente exterior. En el caso del mihrab de Abderramán I ni siquiera salía del muro. Félix Hernández en la excavación pudo ver que en realidad el mihrab de la mezquita de Abderramán I no sobresalía del muro, es decir, estaba embebido en el grosor del muro. Y eso hizo que uno de los hallazgos en esas excavaciones de Félix Hernández, que fue este que tienen aquí, que está expuesto en el museíto de la mezquita, se haya considerado parte del mihrab de esa primera mezquita, sino ya el propio nicho, como fue la primera hipótesis de Antonio Fernández Puertas, al menos sí como parte de la decoración de ese muro de quibla y del mihrab de esa primera mezquita. De hecho, esta pieza no se destruyó cuando se hizo la ampliación, sino que parece que se colocó en otro lugar cuando se hizo la ampliación, lo cual estaría un poco muy de acuerdo con la tradición de que los mihrab no se suelen destruir, se conservan en parte, como va a hacer Al-Hakam II después. Bueno, sea parte de la decoración o de ese mihrab no, lo cierto es que lo que tenemos aquí es una venera, un nicho avenerado. Claro, nichos avenerados como mihrab los tenemos también en Oriente, de hecho monolíticos, como en este caso, que es uno que procede de Bagdad, de una mezquita de Bagdad. En teoría es abbasí, es de época abbasí, es decir, sería de principios del siglo IX, y por tanto tenemos que en Oriente sí existía mihrab como esa pieza de Córdoba. Por eso Antonio Fernández Puertas en un principio la identificó como un posible mihrab. Pero tenemos más elementos que nos permiten ver esas veneras en ese contexto antiguo. Por ejemplo, cuando he puesto la anterior de la mezquita de Damasco, dos imágenes relacionadas también con Damasco nos están hablando de nuevo de esos nichos. En el caso de este Corán se ve muy bien la lámpara colgada del nicho del mihrab, que sería el que está más alto. Este de aquí sería el mihrab de la mezquita, es como
se ha hecho como es una imagen como del edificio como apaisado, como doblado, ¿no? Entonces nos aparece el patio, pero nos aparece también el mihrab con su lámpara colgada, ¿vale? O en las propias decoraciones de los mosaicos nos aparecen esas veneras espectaculares en los edificios representados. Decía, de ese mihrab, de ese primer mihrab tenemos ese dato. ¿Qué datos tenemos del segundo mihrab, del de Abderramán II? Pues del de Abderramán II tenemos las 4 columnillas que se recuperan en el mihrab califal. Se dice, uno de los cronistas nos dice que Al-Hakam II fue durante las obras, cuando se estaban haciendo las obras, y ordenó que se guardasen esas 4 columnas con sus capiteles y sus basas del mihrab de Abderramán II, del siglo IX, por tanto, y que se colocasen en su nuevo mihrab. Y así se hizo, porque de hecho, bueno, es cierto que esos capiteles tienen una factura del siglo IX, con lo cual tenemos que Al-Hakam II ha querido conservar también una parte de ese mihrab que se destruía. No lo hace probablemente por motivos estéticos, es decir, porque le gustaran, sino también por un motivo de prestigio de guardar de sus antepasados, es decir, no destruir la obra de sus antepasados, sino incorporarla a su ampliación. De manera que incorpora a su ampliación parte de ese mihrab de su antepasado de Abderramán II. Pero a lo mejor tenemos que preguntarnos, ¿solamente se trajo las columnas? A lo mejor sabemos que el mihrab de Abderramán II, el mihrab del siglo IX, sobresalía del muro, no tanto como el actual, pero sí sobresalía del muro porque están los cimientos, está la parte inferior del muro. ¿Sería de planta de herradura o de planta similar a la del nicho que tenemos en la actualidad? ¿Estaría cubierto con algún tipo de venera o con algo similar a una venera? Es decir, el mihrab de Al-Hakam II del siglo X solo retoma las columnillas de los anteriores o algo más. ¿Está copiando algo más? Y para terminar un poco, ir terminando ya, no es descabellado lo que estaba diciendo. Una mezquita construida en el siglo IX, en época de Abderramán II, tenía una venera en la zona del mihrab. Y además era una venera romana. Era una pieza romana, porque estamos nada menos que en Mérida. Es una mezquita que se encontró hace muy poquito, se encontró hace unos años, cuando se limpió la Alcazaba, y se vio que encima del aljibe de la Alcazaba de Mérida, lo que había era una pequeña mezquita, la mezquita de la Alcazaba. Y esa pequeña mezquita, lo que tienen en la puerta, lo que tienen en la imagen de la izquierda es la entrada al aljibe en la parte inferior, y justo encima es el saliente del mihrab. Es un mihrab en planta de herradura. Y esa venera que tenemos ahí, que ahora está muy deteriorada, tenemos un grabado del siglo XVIII donde se ve mucho más entera, porque la venera ha estado rodando por la Alcazaba durante un siglo prácticamente, pero es una venera romana, es una pieza romana. Y sabemos por los grabados y descripciones del siglo XVIII que estaba ahí. Posiblemente no ahí, sino en el interior del mihrab, porque esto luego se convierte en una capilla de una orden militar. Por tanto, en el siglo IX ya tenemos mihrab con veneras, ¿vale? Con lo cual, ¿por qué no pensar que el mihrab de la mezquita de Abderramán II tuvo algo parecido a una venera en su interior y es lo que copia Al-Hakam II? Bueno, tenemos muchas posibilidades para justificar la venera de cualquier manera. El mundo, sus antepasados orientales, el pasado andalusí, y eso un poco, y con esto acabo, nos permite ver cuáles son dijéramos, los elementos de legitimación de Al-Hakam II. Y los elementos de legitimación de Al-Hakam II, dijéramos que la ideología que permite justificar su ascenso al califato se asienta en dos aspectos. Por un lado,
su derecho al califato como heredero o como descendiente de los omeyas de Damasco, de los omeyas orientales. Pero al mismo tiempo reclama también la herencia de Al-Ándalus, es decir, la herencia de los primeros conquistadores de Al-Ándalus, de esos conquistadores y de esos compañeros del profeta que habían traído el Islam a la península. Por tanto, se hace heredero de esas dos tradiciones, de la oriental, pero también de la andalusí. Y de esa manera, y eso es lo que quiere un poco plasmar a través de toda esta decoración de la maxura, de la ampliación, es lo que quiere plasmar en ella, aparte de lo que nos cuentan también los textos. Bueno, y con esto acabo. Muchas gracias por la atención.